Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase. Estamos analizando la maximización. Estamos en la segunda unidad, análisis de la empresa. Y en el análisis de la empresa estamos estudiando desde hace un par de clases la maximización de beneficios y la minimización de costos. Esto tiene que ver con el... Entonces, dijimos, ¿no? El segundo agente económico privado es la empresa. ¿Qué hace la empresa? Produce bienes, productos o presta servicios. ¿Cuál es su objetivo? Maximizar beneficios, minimizar costos. Cuando la empresa está maximizando beneficios, está también minimizando costos. Eso de maximizar beneficios se llama el problema del primal. Y la minimización de costos se llama el problema del dual, ¿no? El problema primal dual, entonces cuando la empresa está maximizando beneficios, al mismo tiempo está minimizando costos. Y cuando está minimizando costos, la empresa también está maximizando beneficios. Entonces, tanto en la teoría del consumidor como en la teoría de la empresa o de la producción, existe este problema del primal y del dual. Aquí vemos, en este esquema, vemos nosotros un esquema completo del problema del primal y dual de la teoría del consumidor. Es un esquema bastante completo que ustedes lo estudiarían si harían estudios de posgrado, de maestría. Nosotros, como ustedes están en un nivel de licenciatura, de pregrado, solamente vamos a analizar esta primera parte, ¿no? Esto, problema del primal, maximizar la utilidad, implica minimizar gasto, y minimizar gasto implica maximizar la utilidad. Nosotros vamos a centrarnos en esta primera parte. Entonces, esto es la teoría del problema del primal y dual de la teoría del consumidor, que ya la hemos analizado las clases pasadas. También en la teoría de la empresa, entonces la empresa se dedica a prestar servicios, producir bienes o productos. Su objetivo es maximizar el beneficio y el beneficio es ingreso total menos costo total. Al igual que en la teoría del consumidor, en la teoría de la producción de la empresa existe el problema del primal y del dual. El problema del primal consiste, decíamos, en maximizar Q, maximizar la producción, que depende de la disponibilidad de los factores productivos, trabajo L, capital K. Sujeto a la función de costos, CT. Y la función, decíamos, depende del precio de los factores productivos. Salario del trabajo y tasa de interés, la remuneración del capital. Resolvemos este problema utilizando, como ustedes saben, el método ya sea del multiplicador de Lagrange o el método de Kuhn-Tucker. Entonces tenemos acá la función objetivo, maximizar la función de producción sujeto a la función de costo total. Aplicamos condición de primer orden, derivamos la función de costos, la función de producción con respecto a las variables de decisión, con respecto a las incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿Cuánto de trabajo y cuánto de capital es óptimo utilizar para maximizar la producción? Entonces, derivamos la función de producción con respecto al trabajo, con respecto al capital, con respecto al ANDA y la igualamos a 0, porque estamos en un máximo global y en el máximo global la pendiente es igual a 0, es tangente, por eso igualamos a 0. Entonces acá tenemos la ecuación 1,
la ecuación 2 y la ecuación número 3. Si dividimos la primera ecuación entre la segunda ecuación, ¿qué tenemos? Productividad marginal del trabajo. A ver, antes, si nosotros derivamos la función de producción con respecto al trabajo, tenemos lo que se llama productividad marginal del trabajo. La productividad marginal del trabajo es la derivada de Q con respecto a N, llamada productividad marginal del trabajo. La segunda ecuación, derivamos la función de producción con respecto a la segunda variable de decisión. ¿Cuál es la segunda variable de decisión? El capital. ¿Cuánto de capital utiliza el empresario para maximizar la producción? Y la derivada de Q con respecto a K se llama productividad marginal del capital. Si dividimos la ecuación 1 con la ecuación 2, tenemos esta expresión, productividad marginal del trabajo dividida entre la productividad marginal del capital. Este término que está en el lado izquierdo lo cambiamos de lado, va a cambiar de signo de negativo a positivo, entonces vamos a tener en el lado derecho salario sobre R. Salario es la remuneración del factor trabajo y R es la remuneración del capital. ¿Ya? Eso es lo que tenemos por una parte del problema del primal, maximizar la producción sujeto a la función de costo total. Por otra parte, el problema del dual consiste en minimizar el costo total. Y el costo total, fíjense, este término es bastante parecido a la restricción presupuestaria. Y la restricción presupuestaria en teoría del consumidor, ¿a qué era igual? P por X, es decir, el gasto. El precio del bien, multiplicar el precio del bien por la cantidad del bien. En este caso, la función de costo es la multiplicación del precio de los factores productivos por la cantidad. W por L más R por K. W, decíamos, es la remuneración del factor trabajo, salario. Y R es la tasa de interés, R por la cantidad del capital. Nuevamente, este problema de minimización de costos lo resolvemos utilizando ya sea Lagrange o Contaglia. Haciendo eso, derivando la función de objetivo, minimizar el costo total sujeto a la función de producción. Entonces, minimizar la función de costo total sujeto a la función de producción. Entonces, ahora la restricción es la relación técnica de la función de producción. Es decir, cuánto de capital, cuánto de trabajo necesitamos, requerimos para producir sillas, mesas, automóviles o aviones. Al igual que en el problema del primal, derivamos con respecto a L, con respecto al trabajo, L, con respecto al capital, con respecto a alfa, e igualamos a 0. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación número 3. Si dividimos la ecuación 1 entre la 2, tenemos 2. W entre R, acá está. El alfa con alfa se simplifica en el lado izquierdo que vamos a tener productividad marginal del trabajo sobre productividad marginal del capital. Ya sea con el problema, ya sea a través del problema del primal o del dual, llegamos a la misma solución, a la relación, y esta relación entre las productividades marginales del trabajo igual a la relación entre los precios de los factores productivos es lo mismo que la primera condición de la teoría del consumidor.
Esto en realidad entró el consumidor, ¿qué era? Era la derivada, utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2, igual a P sub 1 sobre P sub 2. En realidad, analíticamente es lo mismo. ¿Ya? A ver, voy a ir un poquito más rápido en esto porque en realidad hemos visto esto. Entonces, acá tenemos el problema del igual, que es minimizar el costo total. Ahora nosotros vamos a ver que en realidad este gráfico es parecido, es idéntico a la elección óptima del consumidor. Esta curva en consumidor, ¿cómo se llamaba? Curva de indiferencia. Estas rectas color azul, ¿cómo se llamaban en la teoría del consumidor? Recta presupuestaria. Y el punto en el cual la curva de indiferencia es tangente con respecto a la recta presupuestaria, ¿cómo se llamaba? Elección óptima del consumidor. Pero en la teoría de la producción de la empresa, esta curva se llama, ¿cómo se llama? Ya saben ustedes. Isocuanta. Tienen que estudiar porque el 25 van a dar examen. Esta curva se llama isocuanta. Todas las posibles combinaciones de capital K y de trabajo que generan el mismo nivel de producción. Y esta recta azul, que en consumidor era recta presupuestaria, en empresa se llama isocosto. El punto en el cual la isocuanta es tangente a la recta de isocosto se llama, en este punto A, se están minimizando los costos. Y cuando la empresa está minimizando costos, también está maximizando beneficios, el primal. ¿Ya? Entonces, este es un esquema muy completo del problema del primal, maximizar el beneficio, y el problema dual, minimizar costo de la teoría de la empresa. Nosotros vamos a analizar solamente esta primera parte, que maximizar beneficio implica minimizar costo y que minimizar costo implica maximizar el beneficio, el problema primal y dual. Esta parte, la segunda parte, no lo vamos a ver, ustedes lo verían si harían una maestría en economía. Ustedes están haciendo una licenciatura, entonces no lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, eso es, digamos, lo que estamos viendo. Ahora nos hemos detenido. Entonces, en realidad, mucho de lo que hemos visto, ustedes se han dado cuenta, estamos volviendo a ver. Cuando la empresa maximiza beneficios, a ver acá. Primero, beneficio es ingreso total menos costo total. El ingreso total es precio por la cantidad. El costo total incluye el costo fijo más el costo variable. Tanto el ingreso total como el costo total, ambas dependen de la cantidad. Estamos en un mercado competitivo y en un mercado competitivo no aparece el beneficio, pi, solamente depende de Q. Pregunta, y ahí hice alguna vez también esa pregunta. El beneficio depende solamente de la cantidad. ¿Por qué no depende del precio? En realidad, el beneficio debería depender tanto del vector de precios, P, y de la cantidad. Pero en este caso no aparece precio. ¿Por qué no aparece precio? En un mercado competitivo, ¿son tomadores de precios? Ya, muy bien, Julio, ¿no? Entonces, en un mercado competitivo todos son tomadores de precio. Price takers son tomadores de precio. En un mercado competitivo nadie puede cobrar un precio más que las empresas existentes en un mercado porque nadie le compraría. Nadie le compraría. ¿Ya? Entonces, beneficio, ingreso total, menos costo total. Tanto el ingreso total como el costo total dependen de la cantidad. El beneficio, por consiguientemente, solamente depende de la cantidad, no del vector de precios. Porque en un mercado competitivo, el precio está dado.
Todas las empresas existentes en ese mercado son tomadoras de precio. ¿Ya? Aquí tenemos lo mismo, pero gráficamente. Esta es la curva de ingreso total y la pendiente, la derivada del ingreso total, se llama ¿qué cosa? Ingreso marginal. Y acá tenemos la curva de costo total. Y la curva de costo total depende de la cantidad. Esta parte es el costo fijo. Es el costo en el que se incluye, aunque no se produzca nada. Y esta parte, que a medida que aumenta la cantidad de producción, aumenta, se llama el costo variable. El costo total, entonces, es la suma del costo fijo más el costo variable. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Dos conceptos muy importantes, ¿no? Entonces, aquí estamos aplicando en la teoría de la empresa el tercer principio. Las personas racionales, un empresario maximizador de beneficio, minimizador de costo, tiene que pensar en términos marginales. Entonces, por eso es importante hablar del concepto de ingreso y costo marginal. Acá tenemos lo mismo, tenemos la curva de ingreso total, la curva de, lo de azul, la curva de ingreso total, la curva color, tenemos el ingreso total y costo total. ¿Cuál es el objetivo del empresario? Hacer máxima la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Esta brecha, el empresario quiere que sea la mayor posible. En eso consiste maximizar beneficio. Y cuando la derivada del ingreso total se llama ingreso marginal. La pendiente de la curva de costo total se llama costo marginal. En el punto A y B, ambas funciones, ingreso y costo total, son tangentes. Entonces, el objetivo es hacer máxima esta brecha. Abrir la brecha entre el ingreso y el costo total. En eso consiste maximizar el beneficio. Y en este punto en el cual la brecha entre el ingreso total y el ingreso total es la máxima, se está maximizando beneficios. En Q asterisco. Q asterisco es la cantidad de producción que está maximizando la producción y que también está minimizando costos. ¿Ya? Entonces, aquí A y B, las pendientes de las funciones de ingreso total y costo total son iguales. Primera condición, cuando la empresa maximiza beneficios, cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Segunda condición, acá está la primera condición, ingreso marginal igual a costo marginal. La segunda condición, precio igual a costo marginal. Entonces, los empresarios maximizan beneficios cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal es igual al costo marginal. Y eso ocurre entonces, eso, ¿no? Ustedes ya saben que el ingreso marginal es la variación del ingreso total sobre la variación en la cantidad. Esto es en tiempo discreto. Cuando se les da una tabla con datos de ingreso total y cantidad, lo que van a calcular va a ser las variaciones del ingreso total sobre la variación de la cantidad, que es el ingreso marginal, en tiempo discreto. En tiempo continuo, el ingreso marginal sería la derivada del ingreso total, la derivada parcial del ingreso total con respecto a la cantidad. El costo marginal en tiempo discreto. Ahora, ¿cuándo va a ser derivadas en tiempo continuo? Cuando tengamos una función de ingreso total. Costo marginal en tiempo discreto, ¿en cuánto varía el costo total? Cuando varía la cantidad. Causa, varía la cantidad, efecto, en cuánto varía el costo. En tiempo discreto. En tiempo continuo serían derivadas. ¿Ya? Hasta aquí no hemos dicho nada particularmente nada nuevo. Entonces, la primera condición, ingreso marginal igual a costo marginal. Aquí, matemáticamente, nosotros ya en una clase anterior demostramos
¿Cómo se deriva matemáticamente la primera y la segunda condición? La primera condición, ingreso marginal igual a costo marginal. Segunda condición, precio igual a costo marginal. Con estas dos condiciones, el empresario determina cuánto producir para maximizar el beneficio, hacer máxima la diferencia, la brecha entre el ingreso total y el costo total, ¿no? Entonces, vuelvo enseguida, tengo que cortar.